Bueno, vamos a compartir. Yo tenía este que usé en otra clase, pero vamos a crear una nueva clase. New. Class. Turbo. Bien. ¿Ustedes le estoy compartiendo toda la pantalla o están viendo solo el eclipse del fondo? Solamente El vemos el equipo. eclipse. Bien, esperen que vamos a cambiar. Ahí está. Listo. Avísenme cuando ya estén viendo la pantalla. Ahora, Bien. String. Vamos a texto. Igual str. Por ejemplo, Juan. Y vos, por ejemplo, vos me preguntás para concatenar así en texto Porque antes usábamos el más para más concatenar texto y igual, ahora por ejemplo, Pérez. ¿Sí? sí. Bien. Entonces vos haces hacerlo. Sysout. Pérez, y acá vamos a ponerle texto. ¿Sí? Esta parte está ahí. El más igual, esto, en Java, siempre equivale. Esperen que está un poco lenta la computadora. O sea, estas dos líneas son equivalentes. ¿Eso se entiende? Sí. Bueno, ahora si yo tengo em, por ejemplo, y hacemos texto. Me muestra esto. Si yo acá hago más 5, tengo 15. Estas dos líneas, vamos a hacer. ¿Dónde está? Bien. Equivale a hacer i es igual a i más 10. I es igual a i más 5. Entonces, ¿qué sucede? Esto, el más, acá y acá, es un operador, pero al caso, a lo que es objetos, funciona lo mismo. Básicamente es como si fuera un método. Entonces, en string, el método suma, por así decirlo, el método entre comillas, ¿sí? Pero el método suma se ejecuta concatenando strings. Y en enteros, el método suma se ejecuta sumando. O sea, eso es como si fuera el polimorfismo. Es decir, yo hiciera un método texto.suma o add, si querés, add Pérez, por ejemplo. Y en texto se ejecuta como lo hace string. Y cuando es i.add, se va a ejecutar como lo hace con los integer. Sería un equivalente a eso. En este caso, como no es exactamente un método, sino que es un operador, lo ejecuta de forma distinta Java internamente. Pero es la misma idea. O sea, el operador
o el método aplican la acción según la clase a la que pertenece el objeto. Por eso, en un lado lo hace de una forma y en otro lo hace de otra. Y esto, el más igual, se traduce siempre a esto. Entonces, esta traducción, el compilador la traduce a esto. Y cuando va a ejecutar esto, lo ejecuta según el objeto al que se lo esté aplicando. En este caso, un entero es una suma, un string es una concatenación. ¿Se entiende? Sí, sí. Es como cuando usas el i más, ponele. Que en vez de poner i igual a i más 1, pone i más. Bueno, y eso es lo mismo. Y el i más se traduce en i más igual 1 o en i igual i más 1. Digamos. Eso es básicamente ya. No sé si termina de contestar tus dudas. Sí, sí. Bien. ¿Qué otra consulta tenías? Yo tengo una duda, profe. ¿Sí? En el video, el último, el ejercicio 5, para cuando creas el compare to en la persona, Sí. ¿cómo haces para crearla directamente desde Eclipse? Porque no puedo encontrar la Ah, opción. bien. Por ejemplo, vamos acá esta es una clase A como cualquiera. ¿Sí? Un ID, nombre. Vamos a quitarle, de hecho, también el toString. Por ahora lo voy a... con derecho... y acá es... acá. Bien. Botón derecho. Sobre la clase. Perdón. Siempre es mejor si la clase está guardada para que detecte todos los métodos. Botón derecho. Source. Acá tenés generic code, hash code y equals, generate to string. ¿Y dónde estaba el comparator? Voy a decir acá. El equals, ven, hashcode to string, por ejemplo. Y ustedes seleccionan todos los métodos y le genera el equals, el hashcode y el toString. El compare, creo que era el compare del comparator, ¿era o el compare cuando implementaba el comparator? Cuando O, implementaba interfaz comparator. bien, entonces. Espera. Y ahora comparable. Botón derecho, source. Compare. Vas acá, botón derecho, source, generate delegate methods. Y que tenés compare to, por ejemplo. Hay otras formas, pero
Y acá fíjate que tenés el compare to. Vos podés elegir como lo querés. Y si no... un segundo. Source. Override implement methods. Y acá puedes agarrar y venir al compare. El compare to. Puedes usar otros métodos también, pero en el override implement methods también lo tenés. Y si no, puedes implementar una interfaz, guardás, te da un error y tenés la opción de add and implement methods. Ahí tenés el compare to. También podés, si no me equivoco, hacerlo sin generics, creo. Pero acá tenés que ir a Object. Y cuando lo pones así y pones unimplement methods, te aparece ya como object y vos podés hacer los cambios que vos quieras. También hay más formas. Perdón, ahí adentro habría que castearlo, ¿no? Cuando no definimos el tipo. Sí, es como el... comparar. Cuando no definís el tipo, más que castearlo, tendrías que preguntar si es kind of. La verdad es que hay varias formas de hacer lo mismo. Esto no, source. Depende también los templates. Distintas versiones tienen templates distintos, algunos mejores, pero digamos, en este caso no tiene mucho la clase como para que vos aproveches. Pero a medida que vos vas complejizando, source, por ejemplo, generate hashcode unequals, te dice acá con qué variables los querés generar. Entonces, y acá ves que ya tenés use instance of para compararlo. Entonces, ya te genera, a medida que la clase se va complejizando, te genera un hashcode en base a la superclase, en base a todas las variables que tiene la clase. Lo mismo te hace con el equals y extends a implement. Entonces, acá le puedes poner source. Puedes ponerle este o el delegate methods. O implement method. Y acá tenés compare to, que estás obligado a hacerlo y lo genera. Después vos podés agarrar y hacer algo como esto que pregunta si es el objeto, si es instance of, etc. Entonces lo primero que yo pondría es if o instance of b, ¿sí? En realidad pondría if o distinto de null and o instance of b and
ahí podría poner, por ejemplo, o sea, ahí ya sé que puedo usar todos los métodos, entonces podría poner una cosa así como o.get id. En realidad ahí lo tengo que castear, pero acá sí. Comp, vamos a ponerle b comp igual b o. Y entonces, ves, por ejemplo, que es lo mismo que hace acá. Y entonces yo podría poner acá comp.get id punto o simplemente this.id punto. Como es un string, como es un int, no lo puedo comparar así. Compare, entonces ahí sí. This.getID, comp.getID. Entonces, int id comp igual a esto. If id comp es 0, que significa que son iguales. Acá, y si no, else, salimos por el else diciendo return id comp, si no son iguales. Y si son iguales, yo lo que puedo hacer es this.getDescripción.concat this. En realidad tendría que hacerlo al revés, el nombre y la descripción. Nombre .concat this.get descripción.compareTo perdón, comp le puse, comp.get nombre.concat.com.get descripción. Entonces podría devolver esto. O sea, yo lo armo el compareTo, yo tengo que definir y acá si no es esto, si no es un object, si no es el otro, tengo un problema que tengo que ver qué devuelvo. Entonces, si es mayor, si es menor, ¿qué hago? Entonces, por eso se suele poner que solo puedas comparar con elementos que sean de la misma clase. Entonces, como no tengo un compareTo de esta clase, y ahí podría ahorrarme esto directamente. Podría ahorrarme todas estas molestias. ¿Sí? Cualquiera de las dos funciona. ¿Eso responde a la pregunta? ¿Hola? Sí, perfecto. Buenísimo. Después, Profe, ¿te puedo agregar una pregunta? Ahí sí, justo en lo que borraste. ahí la. No, sobre la funcionalidad del método hashcode cuando se define equals. No entendí bien cuál sería la funcionalidad. Buscar más Para qué rápido. la define? Buscar más rápido. Porque vos, si tenés un hashcode único, cuando vos estás usando un mapa, ¿sí?
o cualquier otra colección ordenada que utiliza un hash map, primero usa la función hash para ver dónde guarda el objeto, y después, cuando recuperó todos los objetos con el mismo hash, busca entre ellos con el equals. Es como una búsqueda de dos partes. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, vos estás buscando entre todos los números del 1 al 1000, y vos los ponés con el resto de la división por 100, ¿sí? Los números te van a quedar solamente 99 lugares ordenados por el hashcode. Entonces, cuando vos vas a buscar y te viene el número 1325, te hace el resto de la división por 100, te da 25. Entonces va y busca el 25. Y después recorre toda esa lista comparando con el equals. Entonces tenés una primera búsqueda muy rápida, donde te reduce la cantidad de elementos que vas a comparar con equals, que equals suele ser una comparación difícil, lenta, porque es exhaustiva, es decir, todos los elementos de la clase tienen que igualarse por lo general. Entonces, como es difícil, como es dura la comparación, vos minimizás la cantidad de comparaciones equals usando el hashcode. Pero ¿qué pasa? Si vos usaras un elemento único en el hashcode que ya fuera, digamos, completamente único, pierde todo sentido. Porque vos es como si compararas con un equals. Entonces no tenés una búsqueda de diccionario más o menos rápida para encontrarlo. La idea del Claro, hashcode. fraccionás la búsqueda en unidades, Claro. digamos. La idea es el hashcode. Si vos tenés demasiadas coincidencias de hashcode, no te sirve porque termina siendo muchos equals. Pero si vos tenés pocas coincidencias adentro, aunque haces un par de equals extra, ya no hiciste un equals contra 5000 elementos. O sea, si vos tenés un array de 10.000 elementos, en promedio vas a hacer 5000 comparaciones de igual hasta que encontrás el elemento. Porque la recorres y si haces la dicotómica, porque podés comparar entre mayor y menor, bueno, lo podés resolver en un orden de magnitud. Entonces, vas a tener una que te lo reduce a 5000, otra a 2500, otra a 1725, después vas a tener 3400, digamos. Y, perdón, estábamos en 1700, vas a tornar en 700 más 350 va a tornar. No, está bien, con 500 es 300, es 750 y vas a terminar con un 850 más o menos para la siguiente búsqueda. Después vas a terminar con 400 y pico. Después vas a terminar con 200 y algo, 100 y algo, 50, 25. Después 12, más o menos 6 y 3. O sea, vas a terminar con 7 búsquedas en una dicotómica. Vas a terminar con 7 búsquedas de equals. Entonces, si vos tenés un hashcode que no tiene tanta ocurrencia, pero es rápido de procesar porque es un número, porque es muy fácil de comparar, vas a terminar con una búsqueda sumamente rápida. Y si adentro vos tenés en promedio menos de 7 elementos, es más rápido que una búsqueda dicotómica. Entonces, tus coincidencias, porque obviamente uno no guarda todos los números ahí adentro, pero si el número de coincidencias es relativamente bajo comparado con el de una búsqueda dicotómica, terminas ganando tiempo. Y acordate que dentro de los que tienen coincidencia, vos terminás buscando la mitad. O sea, si tenés 14 coincidencias, en promedio vas a hacer 7 búsquedas de equals hasta que encontres el elemento. Entonces termina siendo más rápido. La idea del hashcode es achicar la cantidad de equals que vos haces y luego ir a hacer los equals necesarios para estar seguro. Cuando tu hashcode es único y es muy distinto, pierde sentido. Y cuando es muy repetido, pierde sentido. Entonces la idea es más o menos armar uno. Generalmente Eclipse te arma uno bastante bueno.
para la mayoría de las cosas, y cuando no, bueno, uno puede ir y plantear, si se da cuenta que el problema está ahí, puedes ir a buscar un hashcode propio tuyo, con estadísticas, con promedios, con conocimiento del dominio. No es algo sencillo, pero se puede hacer. Bien, profe, igual de todas maneras no entiendo por qué, o sea, a qué método de búsqueda queda asociado hashcode. Porque Cuando veo que se haces crea con equals, pero equals compara, no hace búsqueda. O estoy equivocado. ni el hashcode y el equals no se usan directamente para la búsqueda. Vos, por ejemplo, estaba el video de diccionarios, de maps, o no lo subí yo a ese tema. No, está el de linked list y, ArrayList. y Bueno, ArrayList. hay un tipo de Sí, conexión más que cuando es usás. el map, y cuando vos haces el get de la key, aplica el hashcode primero y después el equals adentro. Cuando vos haces el get dentro de una colección ordenada, utiliza el hashcode internamente, por dentro del método, sin que vos lo ejecutes a mano. ¿Y qué método de búsqueda utiliza? ¿En index-of o en el get con el valor? Bueno, así justamente, cuando vos le das en un map, vamos, no, espera que vamos a ver dónde, vamos a sacarle el comparable. Y vamos a borrar esta parte. Vamos a corregir la otra clase también y te muestro un ejemplo de map. Por ejemplo, después voy a hacer un video de map. Hashmap, por el que vamos acá int. Y acá vamos a hacerle clases A. Bien. Y obviamente que podemos definirlo así o podemos ser un poco más explícitos. Y hacerlo así es lo mismo. Entonces, por ejemplo, es dict.add, no, punto, put. Y ahí pones, por ejemplo, 1, y acá hacemos un nuevo objeto. Vamos a hacer primero un nuevo objeto A. A1 igual new A1 punto set id igual 1. Eso vamos a usar eso. A punto set nombre A1 punto set nombre Juan. Y entonces vamos a poner acá mejor a.get id, y acá vamos a poner a.get nombre. Ahora A1. sí, pero ahora un segundo que A1, A1, A2. Directamente podemos poner no el nombre, perdón. Podemos poner el objeto entero. Y el A2 ahora lo vamos a definir. De hecho, mejor, incluso lo voy a definir como. Bueno, dejamos así. A2, acá. Vamos a ponerle 23 y vamos a ponerle acá. Ya. Listo. Entonces yo puedo poner un diccionario así. Y después cuando hago la búsqueda, out dict.get
23. Me recuperó el objeto, que si yo quiero ahora, lo que puedo hacer es punto getNombre. Ah, me quedo un segundo. Creo que está. Bien, entonces ahí me aparece el objeto. Este método get, que también, o también si lo puedo usar con un dict.contains key, digamos, 1. ¿Sí? Todos estos métodos, el get, el contains key, el index of, todos esos métodos por dentro, en un diccionario, por ejemplo, que es un hash map, van y utilizan primero el hash code, ¿sí? Y luego utilizan el equals, que puede venir heredado de object o pueden implementar los propios. Yo, por ejemplo, podría acá hacer b, 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 b. La variable está Claro, definida como A, o sea que va a funcionar. Y ahora uso el método de la subclase, que puede ser más rápido, puede ser mejor. y también utiliza un método de búsqueda, ¿no? Como veníamos hablando de esto de la Este, dicotómica. este utiliza la búsqueda. ¿Qué hace el get? Busca en este objeto, ¿sí? Le calcula el hashcode y luego con ese hashcode hace una búsqueda de la hashcode que tiene cargada. Acá va a tener la hashcode de 1 y de 23. La compara dicotómicamente, la hashcode, la encuentra y entonces se va a todos los ítems que tienen la misma entrada. O sea, todos los ítems que están adentro de ese hashcode. Y por cada uno compara el equals. Entonces podría no estar, podría no ser igual el nuevo elemento, pero tener el mismo hashcode. Entonces va a ir a comparar con equals con 2 o 3 elementos dentro de la lista. Pero te terminás ahorrando. O sea, lo hace por dentro el lenguaje. No lo invocás directamente. Vos nunca vas a llamar al método hashcode o no necesitarías en situaciones normales, no necesitas invocar el hashcode, como algunos otros métodos también que tiene Java en ese sentido. El toString muchas veces no lo... El toString, de hecho, mira, yo acá había puesto el getNombre, pero volvamos al original. Lo ejecuto. Tengo este código inentendible. Entonces me voy a B y en el toString ejecuto y ya tengo el método de padre más lo que tiene acá. Justo descripción no tengo, pero vamos a ponerle una descripción, así vos la ves, por ejemplo. O vamos a modificar este método mejor. String vamos a el de A, estoy modificando ahora. Y vamos a sacar el otro toString, si es que está definido en algún lado, creo que no. Bien, ahí va, lo ejecutamos. Entonces ves que te dice ahora 23 John. ¿Sí? Vos no invocaste el método toString acá. El println, ¿qué hace? Recibe un objeto. Como no es un objeto un objeto normalmente no es algo que puedo mostrar por texto, ¿qué hace? Siempre por detrás ejecuta el método toString. O sea, acá adentro hace el parámetro punto toString y eso es lo que te muestra por la consola. De la misma forma, el get, el contains, el index of y todo eso por dentro, si tienen una tabla hash, invocan primero el método hashcode para poder obtenerlo de cada objeto y guardarlo con su hashcode. ¿Sí? Eso lo hace por detrás el lenguaje, te simplifica toda esa complejidad para que vos uses el método put. El método put es de hecho el que hace
el hashcode de acá para guardarlo en su tablita de hashcodes. Y el método el método get hace el hashcode de la clave, el método contains_key hace el hashcode de la clave, el indexOf hace el hashcode de la clave para comparar. Pero vos no lo ves. ¿Por qué? Porque está programado interno. Eso es el encapsulamiento y los principios de abstracción, digamos, para que vos no tengas que preocuparte por invocarlo. Pero vos sabiendo que el lenguaje funciona así, al implementar el hashcode, vos sabés que estás permitiendo una búsqueda rápida en las colecciones que lo utilizan. ¿Se entiende ahora? Perfecto, gracias, profe. Por nada. ¿Otra pregunta? Profe, yo tengo una duda, pero es con el respecto al ejercicio 4, porque me marca errores, pero no me dice de qué. Y Dale. ese- Algo más conceptual, si no ya arrancamos con el ejercicio. Con todos los ejercicios en realidad. ¿Ninguno? Bueno, alguien que quiera, empecemos por orden. Alguien que quiera compartir su solución del 1, o del 1, el 2, el 3, así vamos por orden. Hacemos un par de declaraciones rápidas. Yo tengo hasta el 4 hecho, profe, si quiere comparto eso. Dale, genial. Espera que yo dejo de compartir. Y voy a poner que puedan compartir entre varios incluso. Dale, compartí por favor. Bien. Bueno. Vamos, este es el 1. ¿No? Sí. Los primeros números enteros son bien. Y los otros están bien. Esta es una solución. Ejecútalo, por favor. Así lo vemos. Tenemos los primeros números y los impares. Esta es una solución, es muy buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen, volvemos un segundo al código, ustedes, es muy simple, tienen un solo for, no tienen que hacerse muchos problemas. Lo que tiene es que no estamos mostrando, si quisiéramos mostrar 10 números impares, por ejemplo, exactamente tendríamos que contar, podríamos hacerlo hasta 20 o ir con un contador para saber que mostramos los números impares. ¿A alguien se le ocurre otra solución? ¿Alguien planteó otra solución? Hay dos más por lo menos que se me ocurren así rápido. ¿Ninguno? Bueno, ahora después vemos un par de soluciones alternativas. Vamos con el 2. Este es el que lo recorre en orden inverso. Ahí está lo importante de este ejercicio. Fíjense, el segundo for. El segundo for que escribió ahí el compañero es palabras.length -1, arranca en palabras.length -1 y recorre hasta 0. Estamos recorriéndolo en orden inverso. ¿Por qué length -1? Bueno, la otra vez lo habíamos hablado. Si yo creo un array de 10 elementos, de 10 posiciones como están creando acá, se crea desde las posiciones 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10 no la crea. Entonces yo pongo palabra sub 10, me da un error. Creo que index out of range. Porque la gran mayoría de los lenguajes y todos los que están derivados de la sintaxis de C sobre todo, el índice arranca en 0 siempre. Entonces yo pido un array de 10 lugares, es de 0 a 9. Entonces ahí, el compañero me había puesto for int i palabras.length, en vez de haber puesto -1, el primer intento hubiera sido palabras sub 10, porque length es la cantidad de elementos, no es el máximo índice. Entonces le hubiera dado un error. Por eso tiene que arrancar en 10 menos 1, o sea, en 9. En length menos 1. Y tiene que hacerlo mientras sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque hay un elemento 0, si no, no lo mostraría. Si querés cambiarle ahí el tamaño y ponerle 3, así no tenés que escribir tanto el tamaño del índice. Es una ventaja que el compañero usó length en todos lados y no usó el 10
no lo hardcodeó, sino que usó el length, lo cambia en la definición del índice y lo ingresa. Ingresar las 3 palabras, ponle las que vos quieras. Las palabras hemos tenido que encontrar tal, hola, que tal, era originalmente. Muy bien. Vamos al 3. Y acá buscamos un número. Acá está. Ingresa las 10 palabras. Después ingresa una palabra nueva. Y hace la búsqueda. Hay que recorrer ese i igual i más 1, que también lo pueden poner como i más más. Funciona lo mismo en el for. ¿Saben la diferencia entre i más más y entre más más i? Sí. Listo. Bien. Lo que acá tengo comentado esto porque lo quise, no sé si mejorar, pero como hacerlo más completo, para ponerle en algún momento que la palabra no fue ingresada, Bueno, pero pero ahí tendrías no que le, crearte una bandera para poder hacerlo como está acá. claro, Porque le el creé array un, no le tiene creé la una protección. bandera, Ujú. pero no, se ve que algo estaba haciendo mal porque no me la encontraba o algo, así que dije, como no me pide que no fue Mira, ahí ingresada, bueno, tendrías listo. que poner una variable, por ejemplo, una bandera que sea no encontrada. Igual, no encontrada. Y, no, bool, ponele. Boolean, no encontrada, igual true. Ah, no se setea como Sí, true. sí, o sea, true, punto y coma. Bien, y ahí, bueno, si la encontrás, la mostrás. Y donde la mostrás, ahí mismo, abajo de JOption Paint, pondrías noenc igual false. Punto y coma. Y ahí, en donde tenías el Option Paint de ahí, pondrías if noenc. Sacar los comentarios. No estuve. Tenés el insert apretado. Entonces ahí arriba yo te iría a poner if noenc. No, te está faltando una llave. Abrí paréntesis. Noenc. No hace falta. Si no está encontrada, abrí paréntesis, o sea, si no la encontraste, entonces mostrala. Porque vos la pones en false cuando lo encontraste. Eso quiere decir, si noenc es igual a true, estás poniendo ahí. Y tenés que cerrar la llave esta que abriste recién. Cerrala ahí. Y sin querer creo que borraste una, me parece. A ver, bajaste la última llave. No borraste nada. No, Está todo bien. está- Ejecútalo así. porque Ah, tengo. tiene un montón. Puedes ponerle 2, si querés. Sí. O 3. La idea es que no la encuentres. No sé qué toqué que se me marca Insert, como. la palabra, el botón insert. Apretaste. Del eh, teclado. Ahí está. Corchete. Si no, completelo. Ahí está. Punto y coma. Bien. Ahora sí. Corre. No, nosotros no vemos la ventanita, si te aparece en otro lado. Ah, Así que avisanos si funcionó o no. es 2, 3, 4 y meto el 2. El 2 te lo Sí, encuentra. sí, Y sí. si no lo encuentra, te muestra la bandera. A ver. Pone 2, 3, 2, 4, 3, 5. 4, 5. Sí, Bien. está. ¿Qué pasa? Volvé a donde vos estás. Si vos ahí en el else le seteabas, ponele no igual true, te lo va a pisar en cada ejecución. ¿Ves en el else allá arriba? Sí, sí, En sí, línea sí. 22. Entonces, cuando vos querés recorrer un elemento, digamos, y estar seguro, tenés que hacer así, setear una bandera al principio y solamente en el caso de no mostrar el mensaje de error, lo tenés que poner. Yo me acuerdo que le había puesto
un entero que se volvía uno, si no sé, había hecho quilombo. Sí, En vez de bueno, hacer un booleano más fácil, he hecho claro, quilombo. pero más allá de eso, bueno, hay también otras formas de hacer este ejercicio. Ahora después vamos a ver formas alternativas. Vamos, Creo el 4. vamos al 4 y después vemos otras alternativas de todos los ejercicios. ¿Qué error te estaba dando? ¿O qué estaba Hasta pasando? donde tenían. Ponele Ah, menos números, sí, sí, ponele eso lo. 3. 3. 3. Y por acá tengo. No, está. Creo que es 10. 3. 4. No. Claro, eso es lo que me pasó. O sea, no sé si se ve la consola. Supongo que sí. Sí, 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 la consola sí. Me tiraba eso. Corre un poquito para la derecha. Más, hasta el final. ¿Dónde está? Acá, línea 18. Anda ahí a la línea 18. Eso de ahí. Next line. Vos le fuiste poniendo los números y le pusiste un enter solo y te explotó. Claro, porque acá en teoría tienen que ingresar un solo número. Y ya me tendría que tirar el segundo. No, no, te falta ahí un texto si vos querés que te lo muestre algo más. No puedo Ponele, creer que ahí pone. haya renegado tanto por eso. Anda dentro del for. Anda dentro del for. Y pone. Pegar el mismo texto que tenías arriba. Y pone ingrese el número. Ahí, borraste ahí. Y sacarle los puntos incluso. Sacarle los puntos. Y anda después al final y pone más. Después de las comillas. Antes del paréntesis. Más y. Más. Abrir comillas. Dos puntos y un espacio con él. Bien, y en vez de print line yo te recomiendo que le pongas print solo, así no te mete el enter. Ahí está. Corre Claro, me ahora. falta. Sí, ya entendí la cagada que hice. Busco Ponele el 3, 10. 10. Ahí está Sí. el número 0. Ponele 1, ponele 1 o 2, sí. 10, otro número que vos quieras. Y por las dudas metele otro enter a ver si. ¿No? No. A ver. Yo me fijé un chico que lo mostró la clase pasada y lo tenía hecho igual. J mayor Y que le N. andaba. Sí, sí, dame un segundo. Por J en números. J mayor que N. N, ¿dónde lo tenés? N está en 0. O sea que ese if no entra. Ah, no, ya lo tenés. El número original. Si N es mayor, lo acumula en AUX. Por J. J es mayor que N. Lo acumula, lo muestra. Después lo recorriste para mostrar. Claro, mayores. Pasa que vos ya lo estás contando, no necesitarías ahí volver a crear mayores. Mostrar, digo. Vos podrías directamente mostrar, hacer un for hasta aux, pero bueno, poner que haces así. Ahí no sería, bueno, mostrar punto length es el de la Entonces, aux. en este for lo que hago es los que son mayores, guardarlo en mayores. Pero como la colección mayores ya la tenía inicializada de antes, si después Sí, muestro esa colección me quedaba con todos ceros. Entonces por pero eso vos ahí creaba podrías otro con. poner for int i menor, pone ahí que aux. En vez de bajar la línea de 31. Sí. Borrar ahí mostrar punto length, borralo.
y ponele aux. Y ahí pone entra abajo. Quita eso. Y pone system out println mayores sub i. Sub i. Bien, borra si querés el Saco- mostrar y el for de abajo. saco- Eso. Y el mostrar, la línea 29. Bien, guarda. A ver si nos da un error de sintaxis. Y ejecuta. Vamos a buscar, ponele 5 o 10, 5, y ahora ponele 1, 10 y 6. Ahí está. Lo que te pasaba antes, ahora volvé al código, si querés. Hace control Z. O sea, ahí vos ya estás mostrando, como ya estás calculando el AUX, no necesitas copiártelo de vuelta, ya puedes mostrar todo ese límite. Seguí control Z de vuelta. Bien. Ya. Ahí vos estás yendo hasta el final, incluso estás copiando las posiciones vacías en el último. Si le erraras en la creación, vos ahí haces new int de aux. Entonces, digamos que tenés un tema que si no lo calculaste bien, lo vas a tener. Pero bueno, ponele que no. Después vos haces el int para mostrarlo y te lo debería mostrar en sí. Pero por algún motivo se está quedando antes. Mayores aux. O sea, la parte del for de arriba no estaba andando mal porque si no, no tendrías el contador ni los tendrías guardados. O sea que el problema está en el mostrar, era el que te quedaba vacío. Ya lo estabas definiendo ahí. Int mostrar. ¿Dónde se definía eso? Allá arriba. Entonces estaba bien. Unos más. Mostrar, subir. Mayores, subir. Sí, debería. A ver, ejecútalo. Otra vez. Ah, ya sé qué pasa. Ejecutalo otra vez. Ahora sí. Ponele 5. Ponele ahí 10, 6, 2. Ahí está. El tema era que antes ninguno cumplía la condición. Por eso no te mostraba nada. Bien. Las dos formas esas que yo les mostré son posibles. Incluso vos ahí mismo, en el segundo if, vos podrías mostrar, en vez de guardarlo en mayores directamente, podrías mostrarlo. Podrías hacer system out println Sí. Y J mostrarlo de una ahí y ya está. y ya está. Y te ahorras todo el problema. Bueno, volvamos al 3. Ahí, digamos, vos podrías, fíjate, andá ahí donde tenés el for, la línea 17, mientras i sea menor o igual que palabras.length, y ahí le puedes poner and, o sea, darle un espacio, ampersand. Sí, pasa que. A ver, voy a buscar porque no. Ah, no tenés el ampersand a mano. No. No. No, corre. Creo que era el. Shift 6. Sí, no sé si no. No, pero puede ser que no le toma el. Ahí está. Ahí está. Sí, me lo tomo. Bueno. Ahí. Y ahí tu if, el palabra así, punto equals, copiátelo. Y pégalo ahí. Lo pongo acá. Sí. Bueno. Ahora, ¿ves ahí el if de Noenc? El de la línea 26. Anda a la línea Sí. 27, ponele else. Una más ahí, else. Abrir llave. Y dale enter.
Bueno, ahí copiate el... copiate el J Option Paint de la línea 19, pegalo, o sea, cortalo y pegalo ahí abajo. Ahora lo que vamos a hacer es antes en la línea 16, ahí mete un enter. Después les voy a explicar lo que estamos haciendo. Int i igual 0, lo que hiciste después. Igual 0 y borralo de dentro del for. Ahí, eso solo. Borrate el noenc si querés, de ahí. Borralo, borrá el if de adentro, entero. Borrate todo ese if. Bien, y el for ese, si querés, dejale solo un punto y coma. Borrar las dos llaves, o sea, borrar la llave esa, borrar la que lo abre, y ahí meter un punto y coma. Bueno, entonces ahí agarrá ese palabras y punto equals, esa parte copiátela, y reemplazar el noenc. Por eso. Y ejecútalo. Ese lo puedes borrar. Después te hacemos control Z y lo dejas como lo tenías originalmente. A ver si estoy en lo correcto. Ponele ahí las tres vale, tengo palabras. ese. Sí, ponele cualquiera. Y fíjate si. Y decinos si funciona. 3, 5, 7. Pongo el 7. Sí. Y ahora poner una que no existe. Y... ahora pongo 2, 3, 4, 5. Me tira como que también ingresó. Como que sí la encontró. Como que sí la encontró. A ver. Si busco el 2, pongo 2, 3, 4, ingreso el 5 para ver si lo metí y me pone que sí. Que lo Bueno, ingresé. mostrame un segundo el código. A ver. A esto lo saco acá porque... Sí, igual. No, dejala la posición. Sí importa. Y pasa que me marca siempre como si fuese la posición 1. Porque al no estar el for no me va cambiando la posición. No, te tendría que cambiar. Ah, ponele no. Ahí ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Dejáselo eso como estaba. Dale control Z hasta que te aparezca la posición I más 1. Ahí. Después del ampersand not. Perdón. Acá. Ahí no, perdón. Signo de admiración sería. No. Dale un espacio después del ampersand y borráselo el espacio después del not. Ahí. Borré ese espacio. No. Ahí. Correlo ahora. Ahora sí. 2, 3, 4, el 3. No, ahora me lo tira al revés. Puse 2, 3, 4 y escribí el 3 como número buscador y no me lo encontró. A ver, volvé. No me di cuenta que me esté errando. Ahora menor que length. Y no sea igual. Así la suma. Tiene que salir. Pusiste 2, 3, 4. Sí, 2, 3, 4 y después busqué Profe, el ahí en 3 el como... for hay un punto y coma medio raro al principio todo. No, está bien, eso es porque quiero inicializar la variable de principio para quedarme con la posición. 2, 3, yo 4. lo dejé en blanco Sí, porque está bien. en ser así, no me acuerdo, no sé si fue. Sí, está bien así. Mientras sea menor que el tamaño, que es 3, que está bien. Y no encuentre la palabra. Primero es 2. No la encuentra. La false. Suena true. True. Sigue. Suma. Me tiene que dar equals. Tiene que salir. Tendría que dar. A ver, abajo del for, poneme. Sysout println, pasa que no veo lo que estamos hablando. Sysout println, ponele.
Poneme pone palabras sub i y poneme otra línea abajo que diga palabra. Vamos a ver si yo el sistema out inline, digamos. Palabra. A ver si estoy agarrando. Palabra. Correlo. Pues estamos usando el equal, eso no debería ser un problema. 2, 3, 4, 3, ponele. 2, 3, 4, 3. No, fue ingresada, ¿no? Y ahora volvé ahí, capaz que yo estoy. No, que capaz que invertí los cosas. Si es igual, no fue ingresada, no. Están al revés los system out. Ese es el problema. Abajo, en el último, línea 22 21 y 23 están invertidas. Tenés que pasar el mensaje de la 21. Ese es el problema. Porque antes usábamos la bandera al revés. Cortan ahí. Y pegan. Bien, ejecutado. No sé. 2, 3, 4 y 3. Ahí está, ahora sí me lo encontró. Y ahora correrlo de vuelta y ponerle 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Me tira este error. Index out of bounds. Claro, volvé ahí y ponele en el if, en ese if, ponele i menor, no, al principio, porque es de cortocircuito. I menor que palabras.length and palabras.length y ahora sí los and. No, te cambio la palabra. Y palabras. Listo. Ahora sí. Bueno, y ahora les explico, ahora que funciona, les explico el 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. No, me sigue tirando. En la línea 18 el error. Anda allá. Borra ese. 18 y 19 lo puedes borrar. Ahora sí. 2, 3, 4, 5. Ahí está, no fue ingresado. Ahora volví y explico los cambios que fuimos haciendo. Primero, fíjense el for, que el for no es en realidad como el for de Pascal, ¿sí? O el de Smalltalk, sino que es un for como el de C, que me permite, es más parecido a un while, digamos, un while donde puedo inicializar una variable la primera vez y puedo hacer un incremento en cada ejecución. Entonces, no tengo un límite de la condición exclusivo de la cantidad de iteraciones. No es un for, el de Java, que esté limitado a una cantidad de iteraciones. Está limitado a lo que yo quiera. En este caso que dije, repetí el for mientras recorres el índice, por eso el i menor que palabras.length, y no encuentres la palabra. Si yo tengo un array de 3, 10 elementos no me importa mucho, pero si tuviera un array de 1.000.000 de elementos, cuando encuentre el elemento, no quiero que siga recorriendo. Si lo encontré en la posición 1, me quedan 999.999 comparaciones que no quiero. Entonces, le puedo poner esa condición para cortar la ejecución del for en ese momento. Y después puedo fijarme si la encontró o no, es decir, si la palabra que encontró es o no. Para eso hay dos formas de hacerlo. La más prolija hubiera sido inicializar int i igual 0 en el for, y adentro del for, en la llavecita, poner, por ejemplo, posición igual i. Posición la defino antes del for y posición igual i. Entonces, en posición me queda la última que comparo. Yo tendría que fijarme después si la encontró o no. Otra forma es usar la propia variable i, pero para eso la tengo que definir como la definí en la línea 16. ¿Sí? Bien que le puse int i igual a 0 antes del for. ¿Por qué? Porque si yo la creo dentro del for, cuando se termina el for, se borra la variable. No existe más i. Entonces no podría
decir cuál era. Podría guardarme la variable, podría guardarme el objeto. Yo estaba buscando personas por un DNI, una vez que lo encontré, me guardo la persona en una variable y sigo para adelante. Hay mejores formas de hacerlo siempre, pero bueno, si yo estuviera haciendo algo como eso, obtengo lo que yo necesito y ya está, no necesito la variable i. Pero en este caso yo quiero encontrar la posición. Entonces la tengo que definir antes para que al terminar el for siga existiendo. Y después lo que pregunto es, si i es menor que el largo, ¿por qué? Porque cuando no la encuentra, i llega a tomar el valor 0, 1, 2, 3. Cuando toma 3, corta el for, porque es mayor que el tamaño del índice, que la última posición del índice, entonces corta. Entonces si no la encontró, i me quedó en 3. Yo hago palabra sub 3, como tiene un tamaño de 3, me va a dar error. Entonces tengo que preguntar si es menor que 3. Y si es menor que 3, si encontró la palabra. Es medio redundante porque si es menor que 3 debería haber encontrado la palabra, pero bueno, no está mal que pongamos la comparación por las dudas. Y ahí avisamos. Java tiene lo que es las comparaciones booleanas de cortocircuito. Es decir, que si la primera mitad da verdadero, sigue fijándose. Por ejemplo, en un AND, si la primera mitad es verdadera, entonces va a ejecutar la segunda mitad. Si la primera mitad es falsa, ya no ejecuta la segunda. Eso es muy bueno porque yo puedo comparar como acá. Si ya el índice es mayor, yo necesito que corte porque si intenta ejecutar la segunda parte del if, digamos la palabra sub i, va a explotar, me va a decir index out of range. Entonces es muy útil el corte. No solo performa mejor, sino que me permite poner condiciones interdependientes, siempre y cuando la independiente esté a la izquierda y la dependiente venga después, no pasa nada. Yo quisiera comparar si un objeto, una persona tiene un DNI, lo primero que tengo que preguntar es la variable, si la variable es distinto de null. Y entonces, variable.getDNI, preguntar si es igual a ese DNI. Si yo no puedo poner el igual a null primero y que corte la comparación, tendría el problema de que la segunda mitad puede explotar. Entonces tendría que poner ifs anidados. Por eso es tan importante que exista el AND y el OR de cortocircuito. Y en el caso del OR, si la primera mitad da true, ya ni ejecuta la segunda mitad. Entra y ya ejecuta, porque con que una de las dos sea verdadero, ya el OR alcanza. Entonces, cuando una es verdadera, ya no sigue ejecutando el resto de las cosas. Entonces, incluso yo puedo usar eso sabiendo que lo de la derecha no va a ser ejecutado. Bien, este era el 3. Si querés hacerle control Z y... ¿Hay alguna duda de esto antes de que vayamos a otro ejercicio? ¿No? Profe, yo Sí. hice uso del return, o sea, dentro del for, donde si le También. equals y También. únicamente hice return y ya está. Se acabó. Lo que pasa ahí es que vos con el return lo que haces es terminás el método. O sea, vos terminaste el método main. Sí. A veces vos necesitas seguir ejecutando cosas. Entonces, a lo sumo Ah, tendrías bueno, ahí el podría break. usar break. Claro. Exactamente, tendrías el break. No es tan elegante, pero tampoco es malo. O sea, vos podrías haber, dentro del for, haber hecho encontré la palabra tanto y hacer y poner incluso la misma condición que te lleva el break, ponerla en el ampersand y no vuelve a ejecutarse de nuevo. Pero ambas soluciones son válidas. Yo no, digamos, si bien es cierto que la idea de un for es que se ejecute por sus condiciones y no poner condiciones de corte adentro, como todo en la programación, para mí depende. Si vos haces un for con un montón de comparaciones, un montón de ifs, un montón de consultas, es re complejo, tiene muchísimo código. Y tiene además breaks por distintos lugares y no, la solución no la estamos haciendo bien. Eso te diría yo. Pero si es simplemente un for muy sencillo con una condición y un break, lo puedes usar. ¿Por qué? Porque no, digamos, no es difícil de leer, no es difícil de entender y como dije antes, si vos tenías 1.000.000 de elementos para iterar y 999 podían haber sido innecesarios, 999.999 podían haber sido innecesarios y un break te salva, ¿por qué no usarlo? O sea,
lo importante es que el código sea simple y legible. Cuando usamos lo que son las cosas no recomendadas, como un break, por ejemplo, lo importante es que no entremos a usarlo de forma desprolija. Es decir, que no entremos a usar break por todos lados, muchos ifs, y hacer muy difícil de leer el código. ¿Por qué? Porque un día alguien lo va a tener que mantener. Idealmente lo vamos a hacer nosotros. Entonces está bueno ser buenos con nosotros mismos y no complicarnos la vida. Pero también podría tocarnos que le toca a un compañero hacerlo y lo estamos volviendo loco. O sea que lo importante es que sea legible, que sea entendible. No hace falta ser tan puristas de no usar un break en un for. De hecho, el for de Java no necesariamente tiene una iteración fija. Entonces, sería muy hipócrita decir, no puedes usar un break en un for. Por lo menos en los lenguajes que tienen este estilo de for. Para mí sería un poco hipócrita. Bien. ¿Alguna otra duda de este ejercicio? Si no, vamos al 2. ¿No? Yo dejo de compartir, profe, porque la verdad que el 5 lo intenté, pero no. No, pero de hecho, comparto yo que voy a compartir el de los impares. Bueno, Vamos a compartir pantalla. Bien. Voy a borrar esto. Y vamos a hacer el de los impares. Yo voy a hacer solamente la parte de los impares. For int igual 0. J igual 1, por ejemplo. Mientras J sea menor que 10, voy a poner. Y acá voy a poner J más igual 2. A ver. No sé si necesito la I, pero bueno, vamos a verlo. Ah, sí, lo necesito y capaz que no es acá donde tengo que poner la J, sino. Pero bueno. Ahora vamos. Si necesito la I. Sysout. J. Y acá vamos a hacer I. Y acá vamos a ponerle I más. Creo que funciona así. Sí. Vamos a ver si me funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números impares. Con un for. Bien. ¿Qué es esta locura que armé? ¿Y por qué la armé? No porque pretendo que hagan este tipo de cosas cuando programen. Vamos a separar bien las condiciones del for y les voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo. Con i yo cuento la cantidad de iteraciones. Entonces digo, quiero 10 iteraciones. Incrementamelo de a 1 para contar la iteración. O sea, i lo estoy usando para contar iteraciones. J va a ser mi número impar. ¿En cuánto arranca J? En 1, el primer número impar. Y después lo incremento de a 2. ¿Sí? También podría haber hecho algo más. Conozco cómo funcionan los impares y podría haber hecho J menor o igual que 20. Y probar así. Me fijo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque sé que los impares son la mitad. Pero si no supiera, porque estoy buscando, por ejemplo, números primos, usaría i de contador y j para generar los números. En Java yo no necesito incrementar de a 1, puedo incrementar de lo que yo quiera, y esto podría no ser un incremento ni siquiera. Esto es lo que se ejecuta al principio de cada nueva iteración, o sea, al final, perdón, de cada iteración se ejecuta esta parte del for. Y esto se ejecuta única vez al principio.
esto se ejecuta al principio de cada iteración para ver si se va a hacer la iteración o no, y esto al final de la iteración se ejecuta sí o sí. Entonces yo puedo, porque el for de Java es totalmente distinto que el del, digamos, el de C, o sea, el de C, el de Java y de todos sus derivados son iguales, pero es distinto del de Pascal, además que son iteraciones sobre una cantidad de veces. Yo puedo poner las condiciones que quiera. A eso es lo que me interesaba que vieran en este tipo de ejercicios. Nosotros, en este tipo de ejercicios, tenemos la posibilidad de jugar con las ventajas de Java. ¿Las otras soluciones están mal? No, están perfectas las otras soluciones. Bien, dejo de compartir. Vamos al ejercicio 5. ¿Sí? ¿Alguien le salió el ejercicio 5? Yo lo pude hacer, pero como que me quedó bastante ineficiente la carga de datos para saber si es administrativo o vendedor. Como que tuve que hacer Bueno, todo en un if y pedir 2 veces los mismos datos. está bien, no me preocupa demasiado, porque si fuera digamos, podés extraer los datos que están en común y llamar a un método y pasarle el objeto donde cargarlos y el método que lo llame. No cambia mucho. Normalmente no tenés tantos datos repetidos y no es un problema de la carga de datos, sino que lo más común es que tengas los datos ya cargados y los estés iterando. Los demás, ¿en dónde les costó? ¿Dónde se les complicó? No lo terminé yo. ¿Los demás? Pero bueno, tuve que modificar todo con el tema de la herencia, Claro. de que no se pedían, de que no se usaba el JOption Paint en las entidades, sino que se usaba en otra clase, Bien. y se Eso pasaba. es muy importante para la definición. De los demás, hay 30 más. Anímense, no muerdo, por favor. ¿Le salió? ¿No le salió? Yo, ¿No le profe, llegué funciona? hasta el 4 y el 5 no intenté hacerlo porque ya no Bien. entendía mucho. Bueno, vamos a hacer así. Me Un pasó lo mismo, yo como que del 4 al 5 sentí un salto de nivel salto, grande y no sé. que es el de clases. Ya ahí nos vamos de algoritmo y empezamos con las clases. Bien, vamos a partirlo, vamos a agarrar la gente que lo hizo, si quiere que le mire la corrección, me la manda, ¿sí? Me manda las clases que quiere, yo se las miro esta semana. Si no, lo vamos a ver las clases que siguen. El que hizo el 5 puede intentar hacerlo ahora el 6, esta semana. Terminan de mirar todos los ejercicios, o sea, todos los videos de la lista, y hacer el 6 para la semana que viene. Para los que no les salió, lo primero que tienen que hacer, ¿sí? En este tipo de problemas, es definir las clases que van a usar. O sea, ustedes tienen que definir empleado, vendedor y administrativas. Tienen que crear las 3 clases con la herencia. Y tienen que crear el método que les devuelve el sueldo, el get sueldo. Olvídense de iterar, olvídense de mostrar, hagan simplemente esto. Ahora esperen que lo voy a ir escribiendo el enunciado, así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Compartir pantalla. Bien, vamos a hacer acá. Vamos a hacer así. Del método del 5, digamos, del ejercicio del 5, lo que vamos a hacer es de acuerdo al diagrama de clases, crear las clases empleado,
administrativo y vendedor. ¿Sí? Programar el método getSueldo en administrativo y vendedor. De empleado, les voy a tirar un centro. ¿Sí? Pero get sueldo no se tendría que codificar en empleado. No, tienen que crearlo, tienen que definirlo en empleado. Miren. Public class empleado. Acá las variables de instancia. Pero vamos a hacerlo public abstract. Perdón. Abstract class empleado. Y van a ser public abstract double get sueldo. Al definirlo así, después ustedes acá creen las variables de instancia. ¿Sí? Y esta definición. Esto es lo que se van a llevar. Ahora yo después se los voy a pasar por Telegram este archivo. Al crear esta definición, ustedes van a tener un método getSueldo que no hace nada, que están obligados de implementar en las subclases. Por ejemplo, les va a quedar public class administrativo extends empleado. Y acá van a tener que programar public double get sueldo. Yo voy a ponerle return 0 para que funcione. Programar. Ahí acá vamos a poner lo mismo de las variables de instancia. Hacer lo mismo con vendedor. Bien. Luego, ustedes tienen que lograr esto, que funcione esto. Yo después les voy a ayudar. Ustedes primero tienen que programar esto y que no les dé errores. Y en el main, ¿sí? En main, ustedes, vamos a poner public class ejercicio 04. Public static void main string args. Si lo crean con Eclipse mejor, así se van acostumbrando. Y acá ustedes lo que van a tener que lograr es definir. Vamos a hacerlo así. Administrativo A igual new administrativo. Cargar todos los datos a mano sin consola. Vendedor B igual new vendedor. Si lo hicieron en el constructor, lo dejan en el constructor, eso no será un problema. Y acá de vuelta, cargar todos los datos a mano sin consola. Después acá van a tener system.out.println a.get
sueldo. System.out.println b.get sueldo y les tiene que funcionar. Ahora, esto se los voy a hacer. Esta es la primera parte. Luego que funcione, agregan esto. Puede haber un pequeño error de sintaxis, tienen que poder resolverlo a esta altura. Lo van a hacer, pero la variable va a ser de empleado, no de vendedor. Ya con que empiecen a esto, ya se van acercando a la solución. Ahora se les voy a pasar este archivo. Vamos a ponerlo. Simplificación. Ejercicio 5. Turno mañana. Punto TXT. Bien. Profe, ¿y en qué Sí. caso nos conviene hacer nosotros el constructor y en qué caso Por usar ahora, el de por defecto? por ahora no se preocupen demasiado por eso. Hagan lo que les quede cómodo. Yo generalmente lo que recomiendo es solamente cuando vayan a usar siempre la clase con todos los datos y si no, la clase no sirva para nada, ahí pónganle la carga de datos en el constructor. Que igual tienen que llegar por parámetro, no pueden leer de la consola para cargar los datos. Adentro de la clase administrativo y vendedor no puede haber un escáner ni un hot option pane. ¿Sí? Eso no puede estar dentro de las clases de lógica. Ni en empleado, ni en administrativo, ni en vendedor. Porque así están mezclando capas si lo ponen acá adentro. Ustedes tienen que tener una clase que cargue los datos, que sería esta, la del ejercicio 4, y que llame y utilice las clases que son de lógica, ¿sí? Las entidades. Yo no usaría, por ejemplo, yo no metería vendedor administrativo, como regla general, no les pondría carga de datos acá, porque, digamos, no le pondría los parámetros y los cargaría en el constructor, porque no estoy seguro de que toda la vida vamos a usar el vendedor con todos sus datos o administrativo con todos sus datos y que alguna vez voy a crear una variable para cargarle 2 o 3 datos y hacer una búsqueda. Cuando vos pones en el constructor, estás obligando a que estén todos esos datos. Si no tenés la de crear el constructor con los datos y el constructor vacío. Sirve. La pregunta es, ¿lo vas a usar realmente todas las veces con los datos? Porque eso es algo que hay que mantener. Cuando vos agregas una nueva variable, tienes que ir a ese constructor y agregarlo. Si es necesario, sí. O sea, para mí, si es una dependencia, si realmente lo necesito, porque si no, no me sirve de nada el vendedor si no tengo estos datos, bueno, eso sí va en el constructor. Si no, se carga después. Porque incluso cuando el día de mañana pasas a un framework, hay formas de pasarle esos objetos que no son necesariamente llamar a un getter y un setter para cada uno. Hay otras formas. Puedes serializar, pasarle los datos, levantar un JSON, un montón de formas más cómodas. Bien. Profe, perdón. Sí. Yo cargué hasta el administrador y mostré todos los datos. ¿Querés mostrarlo? Habría que cargarlo en una variable de empleados a todos los que serían administrativos y vendedores. Lo ideal sería que sí, para que esté bien definido la herencia, el polimorfismo y la redefinición. Si vos lo pones en una variable de empleado o en un array de empleado, estarías... de hecho, tendrías que tener un array de empleado para los dos, para administrativo y para vendedor. Un solo array de empleado para los dos. Y ahí estarías definiendo bien la herencia. Bueno, les decía, esto se los voy a pasar. Para eso, para que esto funcione, o sea, esta parte déjenla para el final. Primero hagan esta parte y cuando esto les funcione, encaren que esto también. A lo mejor tengan que hacer correcciones para que esto funcione. Pero vayan viéndolo con los videos de herencia. La clase que viene vamos a dedicarle directamente, perdón, este es el ejercicio 5, no el ejercicio 4. Vamos a dedicarle directamente a este ejercicio para los que no les haya salido, para los que sí pudieron resolver, aunque sea este simplificado,
vamos a seguirlo con las colecciones y demás. ¿Sí? Al que le salió lo vemos rápido y lo libero, y al que no le salió nos quedamos el resto de la clase resolviendo este ejercicio. Inténtenlo, aunque sea por partes. O sea, creen las clases. Siempre dividan el problema. Créense las clases de entidades primero. Créenle las variables, los getters y setters. Después, ¿qué tengo que resolver yo? Tengo que resolver el sueldo. Entonces voy a crear el método getSueldo. Como hay una herencia y todas las subclases tienen, creo getSueldo en la clase padre. Abstracto, porque no tengo cómo calcularlo en empleado. Entonces, abstracto. Y en las subclases lo implemento. Y después seguimos. En el parcial va a haber un ejercicio así, como el 6, que es el 5 con ArrayList o linked list. Es el 5, pero con ArrayList. Va a haber en el parcial un ejercicio de estos. Se los aviso desde ahora, porque quiero que lo aprendan a hacer. No quiero sorprenderlos el día del parcial y que ustedes no sepan resolverlo y no aprueben. Todo lo contrario. Quiero que sepan utilizar herencia, redefinición y polimorfismo. Y el parcial es para que me lo demuestren que lo saben. Pero esto lo tienen que saber para poder trabajar en Java. Entonces yo no quiero sorprenderlos con este ejercicio. Va a haber un ejercicio de este estilo, más complejo que el getSueldo, digamos, el cálculo va a ser más difícil. Va a tener más variables. Puede depender de un array o de una lista que venga del vendedor o del administrativo. Por ejemplo, voy a tener el total de ventas, habría un array de ventas o un array list de ventas que tienen que recorrer. Ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es importante que esto lo entiendan. No quiero sorprenderlos el día del examen. Quiero que sepan resolverlo el día del examen. ¿Sí? Porque es fundamental para poder trabajar en Java y en orientación a objetos. Así que empiecen por este que les voy a pasar hoy. Traten de crear las clases empleado, administrativo, vendedor, armar la herencia, armar el método getSueldo con las dos fórmulas y hacer esto. Si esto les sale, estamos bien. ¿Sí? El resto es, o sea, con la experiencia lo van a agarrar muy rápido. Si esto no les sale, sigan intentándolo. Traten de buscarle la vuelta. Yo lo voy a explicar la clase que viene si no les sale. No se hagan problema. El lunes que viene yo voy a explicarles esto. Pero por favor, mientras esto no les salga, sigan intentándolo. Sigan buscándole la vuelta. Que esto sí lo pueden hacer. Incluso esto lo tienen que poder hacer con lo que vieron en paradigmas. ¿Sí? No tendrían que tener un tema que no hayan visto. Puede ser que no se lo acuerden, puede ser que haya pasado tiempo, puede ser que no lo hayan terminado de entender a los conceptos. Está perfecto, estamos en clase para eso. Pero hagan el esfuerzo de que esto funcione. Si esto lo logran hacer funcionar por ustedes, el resto del camino en Java es más fácil. Si esto se los explico, hasta que no lo terminen de asimilar ustedes mismos, va a ser difícil. Los que ya lo hicieron funcionar o que más o menos les está funcionando, púlanlo el ejercicio, traten de hacer el 6. La clase que viene hacemos el 5. Y el 6 es convertirlo a un array list, simplificado, digamos. Porque ahí van a aprender la diferencia entre un array list o una linked list y qué ventajas tiene y qué hace por detrás en la lista. Bueno, yo ahora les mando esto por Telegram para que lo traten de hacer los que no pudieron hacerlo. Hagan un intento más, por favor. Cuando lo hacemos, te lo mandamos o lo vemos directamente a la No, clase. lo vemos en la clase que viene. Lo vemos en la clase que viene. Como hicimos hoy, agarramos con alguien y las dudas que tengan los demás, si hace falta, compartimos. No importa si en este nos llevamos 1, 2, 10 clases, los que necesiten para entenderlo. ¿Sí? Estos son los cimientos. Si esto no nos terminan de asimilar, es muy difícil poder seguir adelante con la programación orientada a objetos. No quiere decir que les tenga que salir, pero lo tienen que terminar entendiendo. ¿Sí? En la clase que viene, más adelante, en algún momento esto lo tienen que terminar de entender para poder seguir programando orientado a objetos. Al principio les va a costar,
Después, una vez que lo entiendan, van a decir, no puedo creer que esto me costaba. ¿Sí? Es así. Esto es muy difícil porque hay que cambiar la mentalidad de procedural a orientación a objetos. Entonces, la primera vez les puede costar. Algunos ya pueden haber tenido la suerte de que hicieron este camino de comprensión el año pasado cuando cursaron paradigmas. Entonces, puede ser que ya tengan esto incorporado. Mejor, fabuloso. El que no, no se desanime. Inténtelo todo lo que pueda. Lo vamos a explicar la clase que viene y lo va a tener que practicar después con otros ejercicios. Pero hay Sí, que... ese cambio de paradigmas también fue como un cambio de chip. Es difícil. El primero es el más difícil. Una vez que empiezan a salir esa comprensión, una vez que la logran, de a poquito se va volviendo todo mucho más fácil en la orientación a objetos. Pero Sí, pasa que esto... una cosa es Sí. aprender los conceptos y la idea de la programación orientada a objetos, Y y otra otra, cosa es aplicarla. aplicarla. Por eso yo quiero que lo sigan intentando, porque si ustedes lo aprenden por cuenta propia, es mucho más rápido que si yo se los doy digerido. ¿Sí? Va a ser mucho más sencillo para ustedes entender el resto de las cuestiones de programación orientada a objetos. Es lo que yo les dije en la primera clase. A programar se aprende programando. Puede ser que necesiten una ayuda, que alguien les explique, les tire una mano al principio, está perfecto. Mientras más logren ustedes solos, más fácil es entenderlo, porque es de ustedes ya. No es que alguien se lo explicó y ustedes tuvieron que tratar de entenderlo. Lo que hizo otro, lo desarrollaron ustedes. Es más fácil de asimilar el concepto. Entonces, hagan el esfuerzo. Los que no les salió, por favor, hagan el esfuerzo. Rinde frutos si ustedes le dedican esto. Aún si no les sale, el hecho de esforzarse por intentar hacerlo va a hacer que el día de mañana, cuando lo expliquemos, me puedan preguntar todo lo que no entendían. Y eso es muchísimo mejor que solamente mirar pasivo y no entender por qué se hacen las cosas como se hacen. ¿Sí? Bueno, chicos, disfruten el fin de semana Profe, largo. Sí. una duda. Yo lo hice, te lo quería mandar para ver qué Dale, onda. mándalo. Por dónde te lo paso? Yo te diría, si sabes Git, mándamelo por Git. Si no sabes Git, Dale. anda por, ¿cómo es? Hastebin o Pastebin. Cada archivo subilo en un link y pasame los links. Y yo Dale. calculo que el fin de semana largo lo voy a estar mirando. Buenísimo. Gracias. Chao.